Doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez, filósofo, escritor y especialista de artes plásticas y arquitectura. Se dice fácil ser todo esto. Es usted un erudito, tiene una biblioteca de más de 8,000 volúmenes y sigue creciendo. Entiende el arte, lo discute, lo provoca, pero también tiene la humildad para poder entender todos estos movimientos que a veces no son arte, sin embargo usted les da un significado. Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación a estar en este programa, que es un espacio donde se visualiza y se presentifican pues las diversidades que nos hacen a los mexicanos, ¿no? Que somos de chile, de dulce y de manteca, ¿no? No todos somos iguales, afortunadamente. Y el dedo en la llaga es un espacio inteligente y crítico que nos permite expresarnos en esa pluralidad. Y eso es gracias a tu talento, Adriana Delgado, por lo cual me siento particularmente honrado de haber sido convocado a este intercambio de opiniones. Primero empezaré con algún comentario fatuo y presumido, porque mi biblioteca tiene entre 8 y 10 mil volúmenes en México y entre 8 y 10 mil volúmenes en Tepoztlán. La verdad de las cosas, no he tenido las condiciones físicas para que estén todos los libros. Estamos hablando de 20,000. Sí, sí, sí. Quienes tenemos libros y tenemos esa debilidad, es probable que no hayamos leído de cabo a rabo cada uno de los libros, pero sí los hemos sobado, sí los hemos consultado y los hemos fatigado, ¿no? De manera que es muy importante tenerlos porque son los puntos de referencia, eso es lo que nos da un poco identidad y rumbo. La verdad de las cosas también para quienes escribimos, el placer sí reside en reflexionar y poder dar una versión propia de las representaciones, sobre todo en el caso de las artes plásticas y espaciales, pero en el fondo uno es mejor lector que escritor, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, si uno puede leer Esquilo, puede leer a Borges, pues francamente casi se le quitan las ganas de escribir, porque esos son un epítome muy difícil de igualar y pretenderlo sería simplemente absurdo. Lo que sí ocurre en el caso nuestro en México es que también debemos de escribir como una responsabilidad para aquellos que no tienen voz, para aquellos que por alguna circunstancia hoy día no leen, pero lo podrán hacer en el futuro, que tenemos también esa suerte como de peso crítico de intentar no explicar en un sentido fundamental y único los fenómenos o las constelaciones o las cosas, pero por lo menos brindar un testimonio inteligente de qué son o de qué pueden significar esos fenómenos. Y eso es absolutamente un placer. Para mí nunca ha sido una carga. Y ahora que ya tengo muchos años dedicándome única y exclusivamente a esto, pues soy enteramente feliz porque vivo a partir de mi absoluta impunidad y arbitrariedad. Solo escribo de lo que me gusta, ¿no? Lujo que no se lo puede dar todo el mundo, la verdad de las cosas, ¿no? Doctor Luis Ignacio Sáenz, ¿qué fue nacer para usted, nacer en Jalisco? Pues yo nací en Jalisco como un acto azaroso. Mi padre era montañés, mi padre era cántabro, español, y sus padres eran vascos. Y mi madre era de Chihuahua, y ellos se encontraron en Guadalajara por razones diversas, y ahí se casaron, tuvieron 3 hijos, y después se vinieron a la Ciudad de México, de modo que a mí siempre me pareció chocante, aunque resida aquí desde muy pequeño, decirme chilango, y siempre en todo lo que he escrito, subrayado Guadalajara 1960. Y para mí es un motivo realmente de orgullo, porque me parece que es el espacio más pleno de la cultura en México, de todas estas diversidades y pluralidades que cultivamos y que nos distinguen. Jalisco es brutal, es la única zona o región que puede ufanarse
de tener una escuela de pintura, de arquitectura, de escultura, desde el siglo XVI. Nosotros en los últimos tiempos estamos como un poco confundidos con el mito de los oaxaqueños. Los oaxaqueños no existen, existe Cabrera. Y de Cabrera, bueno, hay un brinco mortal hasta Tamayo, y de Tamayo pues hasta Nieto y Toledo y ellos. De modo que esa es una suerte de invención o de postulación que no tiene un asidero en la realidad, por más que tengan buenos artistas. Como los oaxaqueños son tremendos, porque son hombres de poder muy ambiciosos, y qué mejor que tener esos ejemplos contradictorios de Benito Juárez o de Porfirio Díaz. Entonces tenemos esas dos lecturas también, donde eso sí, a diferencia de los de Jalisco, cuando pierden, arrebatan. Entonces los oaxaqueños sí creen ser los dueños de todo. Creen que su gastronomía es la mejor, y entonces se oponen a los poblanos, que como son bastante complejos en su carácter y en su conducta, bueno, pues difícilmente les reconocemos sus méritos, ¿no? Pero, por ejemplo, nada más por apuntarlo de paso, la gastronomía oaxaqueña es una gastronomía de escasez, ¿no? De pobreza, de gran imaginación, sin duda. Pero la gastronomía poblana, ese sí es el lujo asiático. O sea, ahí sí es la danza de las especies y de los frutos y demás, ¿no? Entonces es muy diferente. Por eso también somos tan diferentes aquí. Entonces, Jalisco, o tener un referente en Jalisco, es fundamental, porque tenemos que aprender e insistir en que no podemos seguir leyendo el país desde el centro, desde una visión única. Es absurdo, no existe un país llamado México, salvo como una figuración jurídica constitucionalmente sancionada. Nosotros somos muchos países y somos muchas variantes de cómo ser mexicanos. Somos mexicanos en clave tojolabal, o en clave judía, o en clave española, o en clave oriental, o en clave afroamericana. Y sin embargo no vemos eso como una riqueza adicional que nos fortalezca, ¿no? Seguimos siendo muy eurocéntricos en nuestra forma de ver las cosas. Somos absolutamente segregacionistas de la población indígena en nuestro país, que claro, cada vez estamos más fusionados y con un mestizaje tremendo, de modo que ya solo el 13% de la población es indígena. Entonces tampoco es el sello característico, y suponer que eso es lo que nos debe distinguir, también eso es retórica y eso es demagogia. No, lo que nos debería de distinguir, según yo, es la pluralidad. Claro. Y es esa transversalidad que hoy en muchos sentidos no estamos viviendo, porque lo que tenemos son, desde todos los puntos cardinales del país y desde todas las atalayas de la ideología, unas lecturas del pensamiento único y del no reconocimiento del otro como un adversario, sino como un enemigo. Entonces estamos sistemáticamente en todos los terrenos de la vida nacional polarizándonos, lo cual es verdaderamente patético, y será muy grave y será muy complejo superar en el mediano plazo, ¿no? Doctor, usted me subyugó todo esto que ha escrito usted sobre Felgueres, su amigo. Bueno, Felgueres era un tipo extraordinario. Felgueres es un hombre que no produce tanto, porque está muy empeñado en cuidar con mesura, con innovación, con sensibilidad, la calidad de su trabajo. Entonces, a diferencia de otros que hacen 1 o 2 cuadros diarios, Felgueres no. Felgueres a lo mejor hacía 20 o 25 cuadros al año, y hacía 8 o 10 esculturas, y a lo mejor hacía 5 o 10 estampas o gráficas. ¿Qué es lo que lograba con esto? Una calidad excepcional. Y cada uno de sus trabajos es una apuesta por la innovación, es un ejercicio de laboratorio. En eso Manuel es muy importante. Manuel es un hombre sensible que aprovecha las oportunidades que la vida le brinda. Y la vida le dio la oportunidad de tratar a Alejandro Jodorowsky, que con este teatro pánico, tanto en México y en Chile como en Francia, pues transforma un poco las representaciones escénicas, porque las fortalece esta idea de una fusión de las artes.
Y Felgueres trabaja muy cercanamente con él y hace escenografía, hace objetos, hace vestuario, hace máquinas que operan en el escenario. Entonces, Felgueres, que viene realmente de la tridimensión, que él realmente surge en el espacio volumétrico, esto le va a permitir también acercarse a esa segunda piel que es la pintura. Y lo hace genialmente. Felgueres viene de una familia de hacendados riquísimos, desheredados por la revolución, y finalmente tienen que abandonar Valparaíso, Zacatecas, y trasladarse a la Ciudad de México, donde los abuelos maternos son propietarios del teatro lírico. Entonces, una vez más, pues, tendrá que ver desde niño con esta... Con el arte. Exacto, con esta cercanía de la escena, de la belleza, del humor, ¿no? Y ellos vivieron, al llegar a México, en esta unidad habitacional del Buen Tono, que es la de los trabajadores, que se conoce como la mascota, de aquella cigarrera que era de un francés mexicanizado, Ernest Pugibé, que después los grandes conglomerados británicos y norteamericanos hicieron papilla y desapareció del mapa, pero que era un empresario extraordinario. Y esto está en la avenida Bucareli, casi con Cuauhtémoc. Y ahí él es donde vivía con su familia, a tiro de piedra de la Arena México. Porque aunque ustedes no lo crean, Manuel, que era un loco furioso, pretendía ser boxeador. Entonces se había venido entrenando para incursionar en el torneo de los guantes de oro. Y cuando ya iba a ser estelarista y todo esto, le toca que le practiquen el examen médico un galeno que fue muy famoso, el doctor Horacio Ramírez Mercado, que era un gran protector de los boxeadores y de los luchadores. Le hace esta auscultación y le identifica un soplo cardíaco a los 17 años. Y entonces, pues antes de siquiera cruzar un par de golpes, se acaba su carrera pugilística. Pero como él ya estaba muy metido en la Arena México y siempre fue amante de los bichos de todo tipo, era un entomólogo natural, entonces él se vuelve el asistente de un luchador que fue el Murciélago Velázquez. Y entonces él presidía el cortejo cuando peleaba este luchador, y cuando subía al ring, él subía primero con un costal. Y entonces lo abría y salían 200 murciélagos que se distribuían por toda la Arena de México, causando pánico, algarabía y todo lo que te puedas imaginar. Claro que todo esto que era muy festivo, al momento de terminar la batalla campal de los luchadores, pues el pobre de Felgueres tenía que recuperar todos y cada uno de estos volátiles, ¿no? Entonces Manuel es un tipo muy curioso, es un tipo sencillísimo, es un tipo que recorre Europa de cabo a rabo a pie, ¿no? Entonces, es un tipo muy interesante, no tiene interés en el dinero, tiene interés en el arte, es un hombre cultérrimo. Y bueno, él tiene distintas estancias en París, y en París va a ser formado por el gran escultor cubista que fue Zadkine, ¿no? Y bueno, pues entonces siempre fue un tipo como muy singular, muy incorporado en los proyectos urbanos y demás, hasta el final de sus días, ¿no? Maestro, hay alguien que pasa desapercibida, que es sin duda Lidia Carrillo. Sí. Y usted ha hablado que si Lidia Carrillo no se hubiese enfermado y muerto, Rufino Tamayo no sería Rufino Tamayo. Bueno, la verdad de las cosas, a mí no me suele distinguir la mesura, pero en este caso estoy absolutamente convencido que Lidia Carrillo era un monstruo sagrado, donde ninguno de estos artistas, sobre todo los contemporáneos de ella, que son los de la llamada ruptura, pues ni remotamente, y eso incluye a Felgueres, ni remotamente tienen el talento y la fuerza expresiva de Lidia Carrillo. Lilia es realmente de otra dimensión, es galáctica, ¿no? Y murió muy joven, murió de 40 y algo de años, y la verdad las cosas, con 10 o 15 años hubiese
digamos, cerrado algunos ciclos y tendríamos nosotros quizá un corpus más y mejor integrado para poderlo valorar y confrontar con el de Tamayo, que frente a Tamayo, pues en esa escala, pues nadie existe, ¿no? Es Tamayo, 20,000 kilómetros de viaje submarino, y entonces luego aparece Günther Gerz, y aparece Felguers, y aparecen ellos. Pero Lilia Carrillo no, era un ser excepcional. Ya habíamos tenido una pintora previa abstracta de primerísimo nivel, que es Cordelia Urueta, que también la tenemos más o menos olvidada. Y estos son de un nivel para ponerse a dar de topes con quien sea. La tristeza es que la nuestra es una cultura caníbal y antropofágica. Entonces, cuando alguien, decía Antonio Peláez, el gran pintor abstracto, ¿no?, de origen español, yo creo que es quizá el mejor abstracto que ha pasado por estas tierras, cercanísimo amigo de Tamayo, él decía que cuando alguien descolla en un país como el nuestro, todos salen machete en mano y en ristre a ponerlo al nivel, ¿no? A desollarlo vivo. Y esa es la verdad. Entonces, aún la gente muy cercana a Lilia Carrillo o a Cordelia Urueta, las van olvidando como un acto, yo me atrevería a decir, consciente, que hay una suerte como de diabolismo, donde los muertos deben de estar y no los debemos dejar que se muevan. Si nosotros pensamos, prácticamente quienes han sido hueytlatuanis de la cultura nacional como Tamayo o como Octavio Paz, pues hoy no existen. No son referencias en nuestra vida cotidiana, esa es la verdad. Nosotros es un tema como de eruditos, ¿no?, de los que los leen y demás, ¿no? Es como la gente que pretende estar informada y ser culta y que cita a Borges, ¿no? Y cuando uno ve que todo mundo abreva en el pensamiento de Borges y que las obras de Borges nunca pasaron de tirajes de 2,000 ejemplares, entonces uno dice, ¿de dónde ahora resulta que todo mundo lo hemos leído, no? Entonces vivimos en esas mitomanías y vamos olvidando a los personajes, y quienes pagan siempre la peor parte, pues son las mujeres, ¿no? Porque las mujeres además, bueno, si son talentosas y si son guapas, pues están perdidas, ¿no? Todavía si son feas como pegarle a Dios en Viernes Santo, bueno, entonces sí, más o menos se les reconoce, pero si no, son asediadas, acosadas y esculcadas, ¿no? Y la verdad, a los hombres nadie nos voltea a ver el chamorro, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces vivimos con esa tranquilidad, que seamos feos y gordos o patizambos, y nadie nos recrimina. Sí, qué terrible. ¿No? Entonces creo que tenemos mucho que avanzar. Ahora, bueno, si no eran, ¿qué era más reconocidas? ¿Las mujeres pintoras o cuáles tardaron más en ser reconocidas? ¿Las pintoras o las escritoras en este país? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una escritor, que es la dueña de la literatura novohispana y después mexicana, que es Sor Juana, que frente a ella, pues todos los demás son analfabetas funcionales. O sea, Sor Juana difícilmente tiene incluso un interlocutor a nivel peninsular. Tampoco es que en España haya gente en la época exacta de Sor Juana que esté en el nivel de Sor Juana. Sor Juana sí es un monstruo. Sor Juana es para darse de topes y de cabezazos con Cervantes o con Quevedo, o con Góngora o con Hurtado de Mendoza. O sea, es realmente un gran personaje, con Baltasar Gracián, ¿no? Pero además es una hija bastarda, es una hija natural, ¿no? Como si las otras no lo fuesen, digamos, ¿no? Pero en este caso, el no ser una hija de matrimonio cierto la ponía también en una posición expuesta, digamos, ¿no? Y bueno, ella gozó de la protección de un par de virreyes y virreinas, pero todo por servir se acaba. Y entonces cuando eso ocurre, bueno, pues viene un arzobispo, que también a la sazón va a ser virrey, que es Aguiar y Ségijas, y le hará un proceso inquisitorial, ¿no?
Y entonces quemará sus libros, quemará su biblioteca, quemará sus bártulos científicos, ¿no? Entonces, digamos, si las mujeres son históricamente maltratadas, pues también tenemos estos ejemplos brutales de que son casi delectablemente maltratadas, como si hubiera un placer adicional en humillar y en destruir a la mujer. Yo sí creo que las mujeres tuvieron en la literatura un más franco y previo reconocimiento a tenerlo en las artes. He de decir que una de las grandes historiadoras mexicanas, Josefina Muriel, Josefina Muriel tiene un volumen que se llama Cultura Femenina Novohispana, entonces es un elenco de más de 650 grandes personalidades y no todas hacen libros de villancicos, ni de rezos, ni recetarios gastronómicos, cosa que no está nada mal, ¿no? Para aquellos que somos golosos, ¿no? Pero Sor Juana tampoco es una rara avis, es rara avis en el sentido de que un talento de ese tamaño pues surge cada 10 siglos, o sea, no son cosas que se vayan pariendo por la calle todos los días, ¿no? Pero sí hay y mucho por descubrir. El tema patriarcal y el tema machista ancla formalmente en el olvido, en una amnesia deliberada. Entonces, lo que ocurre es que vamos conscientemente olvidando el aporte de estos personajes. También ocurre con los varones, pero en mucho menor medida, ¿no? Maestro, 20,000 libros. Sí. Se dice poco, se dice mucho, pero ¿cuál libro no ha terminado de leer? ¿O cuál libro o qué no ha leído todavía? Bueno, nunca alcanzamos a leer todo, ¿no? Ni todo lo que quisiéramos. ¿Qué quisiera usted? Yo, por ejemplo, les voy a hacer un comentario que es un poco irreverente. No soy tan afecto a leer cosas contemporáneas porque si no hemos leído a todos los griegos, si no hemos leído los textos sagrados del mundo maya, si no hemos leído, en fin, ¿no? No sé, a detalle el Gilgamesh, entonces me parece que leer a Isabel Allende pues es una imbecilidad, ¿no? Pero bueno, cada quien tendrá su gusto de qué lee y qué no lee, ¿no? Entonces sí me parece que nos falta mucho, en mi caso me faltaría muchísimo, esta recuperación de los grandes manuscritos judio-cristianos que recupera la Academia Neoplatónica en Florencia con Marsilio Ficino, patrocinados por los Médicis, que traducen del arameo y del hebreo y del árabe, del latín, del griego y demás. Me parece que ahí hay un enorme filón que nos vendría a hacer mucho bien y abrir un poco los ojos frente a lo que ocurre en el mundo contemporáneo. También he de decir que nosotros tenemos, ya no hablaré yo del virreinato novohispano, pero por lo menos desde el siglo XIX tenemos una plétora de grandes escritores, ¿no? No solo los liberales, ¿no? Porque aquí también luego hay una tendencia a querer identificar el patrimonio cultural con el patrimonio liberal, ¿no? Entonces no nos gusta reconocer que hay muchos conservadores ilustrados que sin ellos difícilmente tendríamos buena parte del patrimonio vivito y coleando. Entonces, si nosotros no hubiéramos tenido a Agustín de Iturbide, pues entonces no exhuman y no sacan del entierro en el deambulatorio bajo de la antigua universidad a la Coatlicue. Entonces, sin duda puede ser execrable Iturbide en muchos sentidos, pero no lo es en el patrimonial. Doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez, hablando de Lucas Alamán, pero hablando también del Caballito de Manuel Tolsá. Usted acaba de presentar un libro precioso, maravilloso, en la antigua sede del Senado. ¿Cómo nace la idea de restituir en todo su esplendor al Caballito de Manuel Tolsá y a Manuel Tolsá? Bueno, yo creo la verdad que el infame atentado que sufrió el Caballito en 2013, dada la estulticia de la administración de Mancera, que tenía en el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México a González Esmal,
y que a su vez tenía ahí como brazo armado a Inti Muñoz, que hoy sigue siendo un funcionario del ámbito cultural de la ciudad. Porque aquí, como en todo, lo que no tenemos es memoria. Vamos destruyendo, vamos haciendo atentado tras atentado y felizmente nos vamos acomodando, descargamos las culpas y las responsabilidades en alguien de tercer nivel y se va deslavando absolutamente todo, ¿no? El asunto del caballito como libro nos surgió un poco por ese atentado porque generaba un sinfín de discusiones y ustedes ya saben que en México, como decía mi tía Concha, que era de Santa Bárbara, Chihuahua, y era una loca furiosa, decía que el problema con los mexicanos es que hablamos de más porque se nos calienta el hocico. Y la verdad, la frase es brutal, pero es cierta. Nos pronunciamos sobre temas que desconocemos. Entonces, todo el mundo hablaba de que si estaba bien lo que le hacían al caballito, si estaba mal, si qué debía de ocurrir, etc. Y la verdad de las cosas, ni siquiera sabíamos la morfología del caballito. Por ejemplo, se pensaba que este monumento ecuestre era una fundición de un solo golpe, que era una sola pieza. Y no, son 7 piezas, donde hay elementos ornamentales, desde cinchas, laureles o guirnaldas o lo que sea, que van, digamos, haciendo la suma y la adición de las partes. Y bueno, lo que es increíble es que, digamos, la inteligencia no se expresa apodícticamente en lo que uno puede afirmar. La inteligencia se expresa en la duda, en inquirir, en averiguar, en cuestionar, en preguntar. Entonces, cuando uno se topa con gente que no pregunta, que cree que sabe, como estos funcionarios que he mencionado, pues ¿qué hacen? Pues determinar que vamos a contratar a nuestros amigos no sé quiénes que acaban de poner una empresa y que restauren el caballito. ¿Y cómo lo hacen? Pues hay que lavarlo con ácido nítrico. Y entonces le dan una desgraciada bruta donde estuvimos a punto de perder este bien cultural que es extraordinario, es la mejor estatua ecuestre que hay en el continente americano, que no es poca cosa, es una pieza fantástica, ¿no? Entonces, ese era el primer origen, y el segundo fue algún día comiendo con Luis López Morton, que es el patrocinador del libro dentro de su sello editorial Pluma y Martillo, que forma parte de Morton Subastas. Estábamos hablando justo de estos temas, y en fin, había otras personas y se hicieron 2 o 3 comentarios equivocados desde mi punto de vista, y entonces yo soy un poco teatral, y entonces hice sorna de los errores y no sé qué, y entonces me regañaron y me dijeron, en vez de que nos regañen, mejor haz un libro. Y entonces así surgió el libro. Entonces dije, qué maravilla, vamos a poder invitar a los que sí saben de verdad del tema y vamos a hacer un libro que valga la pena. Porque ustedes lo saben y lo saben bien, y tú mejor que nadie, que las cosas que valen la pena las hacemos en bulto, las hacemos en banda, las hacemos varios, no las hacemos en soledad. De modo que un libro de estas características requería conjuntar muchas voluntades, entre ellas las de 2 ya mortajas relucientes, que son Sergio Saldívar Guerra y Carlos González Lobo, que murieron en el contexto de la pandemia, pero que alcanzaron a ver el libro y que hacen un aporte fundamental, ¿no? Que son arquitectos de primerísimo nivel con una formación histórica muy, muy relevante y trascendente. Luego tenemos otros 2 arquitectos, es casi un libro de arquitectos. Tenemos otros 2 seres dedicados al espacio, que son Jorge González Aragón y Luis García Galeano y Rivas, que un poco lo que hacen es perseguir los movimientos, los trotes del caballito desde donde fue fundido, que fue en los talleres del Colegio de San Gregorio, del Colegio Jesuita. Y luego, pues, para que no fuera aburrido el libro, pues había que dotarlo de elementos documentales nuevos en el sentido de desconocidos, y qué mejor que nos los proporcionara ese gran coleccionista que es Rodrigo Rivero Lake,
¿no? Que tiene las actas de cabildo, las de policía y buen gobierno, las medallas y las monedas conmemorativas del caballito, las octavillas que escribiera José Joaquín Fernández de Lizardi al momento de mover al caballito en 1823 con este atentado para hacer municiones y monedas de Guadalupe Victoria y la exitosa de Tan de Lucas Alamán. De modo que es un libro muy complejo, pero digamos lúdico, sabroso. Creo que está espléndidamente ilustrado con documentos de época y con dibujos desarrollados ex profeso. Y a mí se me ocurrió que todavía aguantaba una cerecita más este manjar, esta suerte de tartaleta editorial, ¿no? Y entonces invité a Manuel Marín, que es un pintor y escultor extraordinario, conceptista, el mejor de su generación, para que hiciese un caballito y su jinete suajados en cartón, policromados, para que los armásemos quienes poseyésemos un ejemplar de este volumen. Y eso es, yo creo que ese es un plus extraordinario, ¿no? Y bueno, ya yo lo que hago es un poco la historia muy enredada de los 200 años del caballito, ¿no? De los 200 y pico de años y demás, y con un prólogo que es breve, una presentación muy acuciosa, pero muy bien hecha, de Luis López Morton, y el libro pues está espléndidamente diseñado por Guillermo del Castillo, ¿no? Entonces, es un trabajo redondo de un montón de gente, ¿no? La verdad, ¿no? Doctor, maestro también, porque es impresionante. El espacio público. Usted ha sido muy claro, muy honesto en dar su opinión sobre que no cualquiera debe ocupar un espacio público nada más porque se dice artista. Bueno, eso es cierto. Y empezando por el principio, lo primero que deberíamos de impedir es que los funcionarios y las autoridades se pronuncien sobre el tema del espacio urbano y del espacio público, porque no tienen los elementos y porque no nos representan en términos de nuestro patrimonio ni del sentido de esa territorialidad. Aquí lo que ocurre es que cada vez que llega un alcalde o llega un jefe de gobierno, o llega un presidente de la República, consideran que son los dueños de la alcaldía, de la ciudad o de la nación y que pueden hacer lo que les venga en gana. Claro. Y normalmente son ideas absurdas, ¿no? Cuando la gente es realmente brillante y tiene algo que aportar, no tiene empacho en ponerlo a discusión, ¿no? Y aquí no hacemos eso. Entonces ahora se les ocurre que el Paseo de la Reforma, que es un auténtico libro de historia que se expresa urbanamente, pues puede estar sancochado con la inclusión fuera de tono, fuera de inteligencia, de estatuas de mujeres próceres que tienen mucho derecho a ser reconocidas y a ser enaltecidas, pero que no tienen por qué entrar a forzar lo que es un proyecto que está espléndidamente diseñado desde 1874, ¿no? Que hay un decreto ley de Porfirio Díaz, que es el mismo caso de Iturbide. Puede ser un personaje execrable en muchos terrenos, pero en esos no. Nosotros tenemos una ciudad que vale la pena, en mucho gracias a Porfirio Díaz, ¿no? Es Porfirio Díaz que solo recibe desaires de Benito Juárez, ¿no? Ustedes recuerden que el que realmente expulsa a los franceses y restaura la República militarmente es Porfirio Díaz. Expulsados los ejércitos de Napoleón III y fusilado el emperador Maximiliano en el Cerro de las Campanas, lo único que se le ocurre ofrecerle a ese ser tan mezquino que era Benito Juárez, a Porfirio Díaz, es ser diputado local por Oaxaca, ¿no? Porfirio Díaz, que es un hombre inteligente, le agradece y le dice no. Y entonces, ¿qué va a hacer Porfirio Díaz? Para que aprendamos también a matizar que más allá del monstruo también hay un tipo inteligente. Él de su peculio establece la primer secundaria para señoritas en Oaxaca, de su bolsa. No acepta puesto alguno. Después va a luchar y va a hacerse la primer magistratura y eso genera vicio, ¿no? Entonces, pues ya estuve 4 años, ya le presté el balón a Manuel González, pues me regreso otros 20 y tantos, ¿no?
Entonces, me parece que las autoridades tendrían que ser sensatas y reconocer que en las grandes capitales del mundo, no solamente europeas, sino también del Oriente, ¿no? Los funcionarios públicos, por elección popular o por designación de los ejecutivos, no tienen facultad o potestad alguna para influir o determinar en temas del espacio público. Y se sujetan a la opinión de expertos, a la construcción de consensos y a la valoración cierta de los propios vecinos y residentes. Y ahí le haría una pregunta, doctor. ¿México es un país de escultores? Yo creo que sí, y cada vez lo somos más. Yo creo que ha ido mejorando notablemente la tridimensión en México. Nosotros tenemos una lapidaria, por ejemplo, prehispánica, que es extraordinaria. Entonces, cuando uno ve la Coatlicue, ¿qué se puede hacer frente a eso? O sea, ¿quién puede hacer una pieza que sea remotamente tan significativa como eso? Pues nadie, ¿no? Entonces, nosotros después vamos a estar 3 siglos del virreinato olvidados de la tercera dimensión, porque estamos haciendo un arte litúrgico que son tallas de santos, que son Cristos y que son pasiones y viacrucis y barbaridad y media, que no tienen ninguna gracia, que se hacen con modelos europeos, etcétera, que a lo mejor los procesos de su fábrica son los que son suculentos. Por ejemplo, que con pasta de caña de maíz hagamos los Cristos crucificados para los altares y demás, y que haciendo esto los indios, que eran muy sagaces, y los frailes eran o cómplices o imbéciles, escondían los códices en el triperío del Nazareno. Entonces, no hay prácticamente una talla falsa de pasta de maíz que no contenga documentos prehispánicos en su abdomen. Pero no tenemos, digamos, nada. Llega el México independiente del siglo XIX y bueno, pues aquí estamos empeñados en no reconocer lo indígena, no reconocer lo negroide, reconocernos como si fuésemos caucásicos españoles todos. Y entonces se van fundando las grandes academias, se funda San Carlos, etcétera, y los artistas mexicanos, aún los que son de pura cepa indígena, pues lo que quieren pintar son alegorías grecolatinas, que es una cosa bastante grotesca. Cuando finalmente hay un momento donde se lo toman en serio, ¿no? Hacia poquito antes de mediados del siglo XIX, y dicen, vamos a hacer una revisión de quién es quién en el mundo del arte en el mundo. Y vamos a traer a grandes maestros para la Academia de San Carlos. Y vamos a ver quién vale la pena que sea el director de la academia. Entonces, ponen a trabajar a los diplomáticos mexicanos en el mundo, los ponen a inquirir y a hacer exhaustivas averiguaciones, y alguno de ellos va a dar a la Academia de Roma, y ahí van a toparse con un par de artistas catalanes, uno es Pelegrín Clavé y el otro es Manuel Vilar y Roca, que afortunadamente los emisarios no se percataron que eran, ahora que tanto nos preocupan las preferencias sexuales, eran pareja, discreta pareja homosexual. Y estos personajes, uno es maestro de escultura y el otro es maestro de pintura. Los dos son contratados para venir a México, y a Pelegrín no solo le dan la cátedra de paisaje, sino también lo hacen director de la Academia de San Carlos. Llegan ellos. Y este escultor catalán, Manuel Vilar y Roca, es el primero que hace piezas de inspiración indígena. Nadie las había hecho. Nadie. Porque no era lo que debiéramos de festejar, Claro. porque nos avergonzábamos. Claro. A la fecha nos seguimos avergonzando, tampoco somos mejores que entonces, ¿no? Y lo que hace Vilar, primero hace una efigie del gran militar tlaxcalteca, que es Tlahuicole, que es un hombre que, que enfrenta a los ejércitos de Moctezuma Xocoyotzin, y finalmente es apresado, y el propio Moctezuma no solo le concede, Moctezuma II no solo le concede la vida, sino le ofrece la libertad,
y lo invita a ser el mariscal de sus ejércitos. Y Tlahuicole no solamente es un gran militar, sino es un hombre de honor, de esos que ya no hay muchos por acá. Y Tlahuicole dice, no, yo de ninguna manera voy a trabajar a tus órdenes, yo quiero morir en combate gladiatorio. Y entonces se lo conceden, destripa no sé cuántos oponentes y finalmente va a morir así. Y es este catalán el que le hace la escultura, está en el Museo Nacional de Arte, está en Tlaxcala, muy reproducida. También hace una Doña Marina, porque acuérdense que aquí no nos gustan las mujeres, por alguna extraña razón, las ofendemos y humillamos, pues imagínense ustedes a la pobre de la Malinche, la ven como si fuese una traidora absoluta, porque no entienden, y creo que eso hasta en las altas esferas de la actualidad no lo entienden, que en ese entonces cuando hay esta conflagración entre las altas culturas mesoamericanas y el mundo mediterráneo en su versión hispánica, pues en el caso nuestro hay 60 y tantas naciones. O sea, los tlaxcaltecas no tienen nada que ver con los mexicas, y los mexicas no tienen nada que ver con las culturas del Golfo, ni tienen que ver con los tojolabales, ni con estos, ni con los otros. Nosotros los queremos uniformar en calidad de indios, y no, son naciones que tienen idioma, que tienen lenguaje, que tienen arte, que tienen instituciones políticas propias. Y creo que sí tendríamos que empezar a hacer alguna revaloración de este personaje notabilísimo que fue la Malinche, por ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la escultura, será este escultor catalán el que detone el interés por trabajar estos temas, ¿no? Maestro, en cuanto a la política pública de educación, de cultura, ¿cómo ve usted a México? No, bueno, pues es un absoluto desastre. O sea, es increíble que ni siquiera en el contexto del 100 aniversario de la fundación formal de la Secretaría de Educación Pública podamos hacer un análisis serio, exhaustivo de qué es lo que necesitamos. Todos los países que han pasado de perico perro lo han hecho gracias a la educación. Sin la educación no existiría Japón como lo conocemos, ni Corea, ni Singapur, ni Qatar, ni absolutamente nadie. Entonces, esa es la apuesta como obligada. Cuando vemos que países como Alemania, que son derrotados en la Segunda Guerra Mundial y que son capaces de resurgir como el ave fénix de las cenizas, lo hacen desde la educación. La última gran canciller alemana, que es Angela Merkel, es una doctora en física, en ciencias de primerísimo nivel de la República Democrática Alemana, de la Alemana ocupada por la Unión Soviética y por ese régimen. Y entonces ahí vemos que cuando hay alguien inteligente, no solo hace aportes en la ciencia, sino que puede evolucionar, puede ser crítica del socialismo real y puede ser, digamos, el elemento más innovador del capitalismo social inteligente contemporáneo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hoy día entregarle a una representante del sindicalismo magisterial la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces eso no puede ser. Este no es un tema de buena voluntad, es un tema de saber, es un tema debería haber consejos que deliberasen y que acotasen las decisiones de los funcionarios. Aquí estamos en una ocurrencia detrás de otra. Eso no quiere decir que en el pasado inmediato funcionase de mejor manera. No, que hemos tenido también cada secretaria de Educación Pública, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota, que es de terror, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que tener otra dignidad y voltear al pasado y ver que hemos tenido algún secretario como Jaime Torres Bodet, que es bueno de polendas, o sea, es un hombre extraordinario, ¿no? Como secretario de Educación Pública, Vasconcelos fue un personaje extraordinario. Después Vasconcelos, cuando no le conceden la primera magistratura del país, se vuelve un católico recalcitrante horrible, un nazi de mierda, porque habrá que decirlo con todas sus letras, y el que lo reconoce es su hijo, Héctor Vasconcelos, tampoco estoy inventando yo.
Es patrocinado por la Embajada Alemana en México en la época de la Segunda Guerra y dirige una revista pro-nazi que se llama Timón, ¿no? Y que no sabe la cantidad de barbaridades que firma desde ese agravio y de sentirse no reconocido Vasconcelos, que fue un rector de la Universidad Nacional antes de que fuese autónoma, porque la autonomía es hasta 29, y un secretario de Educación, y el inaugural, extraordinario. Entonces, cuando tenemos personajes de ese tamaño, pues es increíble los que hemos tenido en los últimos sexenios y concretamente los dos que hemos tenido en este sexenio, porque es tan atroz la designación de la maestra Delfina, ¿no?, que hasta nos parece de buen perfil Esteban Moctezuma. Y la verdad, eso no puede ser, de verdad. Tenemos grandes educadores en el país, tenemos de dónde abrevar, a dónde buscar y tomárnoslo en serio, pero no lo hacemos, ¿no? ¿Qué sigue después de todos estos libros maravillosos, de todos sus artículos? ¿Qué sigue para usted, maestro? Pues yo ahorita estoy, digamos, entre distintos proyectos. Uno ya está bastante cuajado, que es un libro de ensayos, que es y no sobre artes plásticas, porque la forma en que yo escribo, pues no solo son las artes plásticas, ¿no?, sino le hinco el diente a muchos otros temas. Pero digamos, es un libro de ensayos que elude temas contemporáneos, que se centra mucho en temas del Renacimiento y del Barroco, y que está preparando el prólogo de este libro Bárbara Jacobs, ¿no?, la extraordinaria escritora y viuda de Vicente Rojo. Estoy haciendo lo mismo, sí, con un libro también de ensayos, pero ahí sí de artistas contemporáneos, ¿no?, que eso, ahí voy. Y con mi amigo Luis López Morton y otros estamos intentando hacer una guía de aves endémicas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces estamos trabajando, integrando el equipo de expertos de la Universidad Nacional, y queremos hacer una cosa exótica, que sea un libro, que sea una guía, un manual, que sea de fácil consulta y de fácil adquisición, y si es posible que tenga incluso desde códigos QR y demás, que tengan registros acústicos de cada una de estas especies, no solo su visualidad y demás. No hecho como un libro de estampitas o un coffee table book, pero sí que tenga dibujos, diagramas, que no sea un libro para expertos que nos durmamos a la mitad de la descripción taxonómica de alguna especie. Pero que sí nos ayude un poco también a entender que a pesar de los pesares de esta concentración de actividades industriales, fabriles que detonan contaminación, tenemos un patrimonio ecológico, botánico y zoológico de primerísimo nivel, ¿no? Entonces, ese es un poco los proyectos en los que ando. Pues muchas gracias, doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez. Gracias, filósofo, escritor, especialista de artes plásticas y arquitectura. Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. No, al contrario, un privilegio estar aquí. Muchas gracias a Adriana Delgado y muchas gracias a El Dedo en la Llaga. Muchas gracias, doctor. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. La comunicación ha cambiado, las redes sociales, el internet, todo esto. ¿Cómo ve usted la manera en que se comunica uno en estos tiempos, los jóvenes? Ya no te hablan por teléfono, ya te mandan un mensaje un texto por el teléfono. Ya no hay esa comunicación como la había antes. ¿Qué piensa usted? Bueno, fíjese que tuve un celular y lo perdí hace unos días, pero nunca lo usé, así que ni siquiera lo extraño. Para mí lo que usted me pregunta es difícil darle una respuesta, porque sigo Monsiváis, antes de morir, Carlos Monsiváis, no antes de morir, pero siempre me dijo, jamás voy a usar un celular. Y él sí era un consejero áulico de muchas personas.
por teléfono te decía, no vais a hacer esto, no vais a meter la pata, o te comentaba qué tal o cuál presidente había metido la pata, o qué tal funcionario era un idiota. En fin, todo lo que él quería, él era muy sarcástico, muy inteligente. Te lo decía por teléfono, pero él nunca entró, nunca, no porque muriera antes, sino porque rechazó totalmente las formas de comunicación de la actualidad.